Hola a todos y bienvenidos a Evangelio Expreso. ¿Se han sentido alguna vez como si estuvieran empujando una puerta que simplemente no se abre? Como si por mucho que se esfuercen las cosas no avanzan. Claro, esa sensación de estancamiento es algo que todos experimentamos en algún momento. A veces la vida nos pone a prueba y nos hace preguntarnos si vale la pena seguir intentándolo. Exacto. Y hablando de pruebas, me vino a la mente la historia de Abraham, ¿te acuerdas? Donde se dice que creyó contra toda esperanza. Me parece increíble cómo la fe puede existir incluso cuando no vemos un camino claro. Lo interesante de la historia de Abraham es que nos desafía a repensar la idea de que la fe debe ser algo grandioso o sobrenatural. Nos muestra que la fe se puede manifestar en acciones sencillas pero constantes, que nacen de la creencia en algo más grande que nosotros. En tu análisis del libro, Los pequeños gigantes de la fe, mencionabas algo similar, ¿verdad? Que no necesitamos una super fe para lograr grandes cosas. Precisamente. Ese libro nos invita a deshacernos de la idea de que la fe es solo para personas extraordinarias. Nos muestra que la verdadera fe se encuentra en las decisiones que tomamos día a día. Como dice el autor, la fe no es un salto al vacío, sino un paso a paso confiando en que Dios nos sostiene. Me gusta esa frase, un paso a paso confiando. Es como si cada pequeño acto de fe fuera una semilla que plantamos, con la esperanza de que crezca y dé fruto. Exactamente. Y esas semillas también se pueden plantar en momentos de dificultad. ¿Te ha pasado que te enfrentas a un problema que te abruma y te paraliza? En lugar de quedarte atrapado en ese sentimiento, intenta hacer una pausa y preguntarte, ¿qué pequeña acción puedo tomar ahora mismo? Es decir, no se trata de resolver todo el problema de una vez, sino de dar un pequeño paso hacia adelante. Así es. Ese pequeño paso, por insignificante que parezca, se convierte en un acto de confianza. Es como decirle a Dios, confío en que me guiarás, aunque todavía no pueda ver el panorama completo. Hablando de confiar, sin ver el panorama completo, me recuerda a José, el esposo de María. Se encontró en una situación tan complicada, pero actuó con fe y amor, incluso sin entender del todo lo que estaba sucediendo. La historia de José es un ejemplo poderoso de cómo podemos elegir confiar incluso cuando nos falta información. No tenía todas las respuestas, pero decidió avanzar basándose en lo que sí sabía, su amor por María y su fe en Dios. Y precisamente esa confianza es la que nos permite avanzar incluso cuando tenemos miedo o incertidumbre, como bien lo describe el autor del artículo que compartiste sobre San José. Es un ejemplo inspirador, pero también un desafío. ¿Cómo podemos aplicar ese tipo de pensamiento en nuestra vida diaria? Se trata de reconocer esos pequeños momentos en los que tenemos la opción de reaccionar con fe en lugar de con miedo, ira o frustración. Piénsalo. Elegir responder pacíficamente en una situación tensa, incluso si tu instinto inicial es explotar, es un acto de fe significativo. Y esto, como leímos en pequeños actos, grandes cambios, puede transformar nuestras relaciones y la forma en que nos enfrentamos a los desafíos. Entonces, estás diciendo que estas acciones aparentemente insignificantes pueden tener un gran impacto. Absolutamente. Es fácil descartarlas como insignificantes, pero piénsalo de esta manera. Pequeños cambios constantes de dirección pueden llevar a un destino completamente diferente con el tiempo. Es como esas pequeñas correcciones de rumbo que hace un barco que al final determinan a dónde llega. Esa es una gran analogía. Y al igual que con esas correcciones de rumbo, puede que no veamos el impacto inmediato de estos pequeños actos de fe, pero están cambiando sutilmente el curso de nuestras vidas. Entonces, incluso si no vemos un milagro de la noche a la mañana, podemos confiar en que algo está sucediendo bajo la superficie. Exactamente. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, las semillas de fe se están plantando. Y con el tiempo, esas semillas brotarán y darán fruto. Como dice el refrán, la fe es dar el primer paso incluso cuando no ves toda la escalera. Me encanta. Captura perfectamente la esencia de lo que estamos hablando. Se trata de tener el coraje de dar ese paso inicial, confiando en que el camino se irá revelando a medida que avanzamos. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? ¿Qué pequeños actos de fe pueden empezar a hacer nuestros oyentes hoy mismo? Bueno, no tiene que ser algo grandioso o complicado. En tu lista de pendientes mencionas que quieres retomar la lectura de un libro que te regalaron. ¿Por qué no empezar con solo leer unas cuantas páginas hoy? Es verdad, a veces nos abrumamos pensando en todo lo que tenemos que hacer y olvidamos el poder de los pequeños pasos. Como dice el dicho, poco a poco se va lejos. Exacto. Y en ese mismo espíritu, ¿qué tal si te animas a llamar a ese amigo con el que has perdido contacto? Un simple ¿cómo estás? Puede ser el inicio de una reconexión significativa. Me encanta esa idea. Y ya que hablamos de reconexión, recordemos que hoy celebramos la fiesta de San José. Su historia también nos habla de la importancia de la fe en momentos de incertidumbre. Sí, José es un modelo de fe activa.
No se quedó esperando a que las cosas se resolvieran por sí solas, sino que actuó con confianza, incluso cuando la situación parecía confusa o arriesgada. Imagina recibir la noticia de que tu prometida está embarazada. Y no es tuyo el hijo, sino por obra del Espíritu Santo. Eso sí que pone a prueba la fe de cualquiera. Es una historia que fácilmente podría haber tenido un desenlace muy diferente. José pudo haber elegido la ira, la duda o incluso la vergüenza pública, pero en cambio optó por la compasión, la comprensión y finalmente la obediencia al plan de Dios. Como mencionaba el artículo que compartiste sobre la paternidad de San José, su ejemplo nos enseña a responder con amor y responsabilidad incluso ante las situaciones más difíciles. Y hablando de respuestas, creo que es importante recordar que constantemente nos enfrentamos a decisiones grandes y pequeñas. Quizá no tan dramáticas como las de José, pero decisiones al fin y al cabo. Precisamente. Y en cada una de esas decisiones tenemos la oportunidad de responder con fe, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Recordemos lo que leímos en el camino del discípulo, que la fe no elimina las dudas, sino que nos da la fuerza para caminar a través de ellas. Es como ese dicho, salta y la red aparecerá, pero con un giro de fe. Salta y Dios proveerá. Exacto, es esa confianza la que nos permite avanzar, incluso cuando sentimos incertidumbre o miedo. Y eso nos lleva de nuevo al tema central de nuestro podcast de hoy. Esos pequeños actos de fe que pueden cambiar nuestro día. Hemos hablado de reconectar con alguien, de dar un pequeño paso para resolver un problema y de elegir la paz en lugar de la ira. ¿Qué otros ejemplos de estos pequeños actos de fe podrían intentar nuestros oyentes? Pensemos en esto desde la perspectiva de nuestra audiencia. Para muchos, la fe está entrelazada con la vida diaria, con rituales sencillos y expresiones de devoción. Por ejemplo, en tu diario mencionas que has estado incorporando la lectura de un salmo cada mañana. Sí. Es algo que me ha ayudado a comenzar el día con una actitud más positiva y a recordar que Dios está conmigo en todo momento. Sí, es un ejemplo perfecto. Puede parecer algo insignificante, pero es una forma de reconocer la presencia de Dios incluso en los momentos más cotidianos. Es como un pequeño recordatorio a lo largo del día de que no estamos solos. Y para quienes buscan una práctica similar, podría intentar decir una breve oración antes de cada comida o encender una vela frente a una imagen religiosa. Excelentes ejemplos. Esos pequeños gestos, aunque parezcan simples, son una manera de cultivar la fe en el día a día. Y hablando de cultivar la fe, ¿qué te parece si exploramos algunas prácticas que nos ayudan a fortalecer nuestra conexión con lo divino? Me parece una excelente idea. En la sabiduría del corazón se habla de la importancia de la meditación y la contemplación para alimentar el espíritu. Sí, y no olvidemos la importancia de la oración. En el libro Conversaciones con Dios, se nos invita a dialogar con Dios como si fuera un amigo cercano, a compartir nuestras alegrías, nuestras preocupaciones y nuestras dudas. Y para aquellos que buscan una práctica más activa, podrían considerar realizar algún acto de servicio a los demás. Como dice el dicho, la fe sin obras es muerta. Es cierto. Servir a los demás es una manera tangible de vivir nuestra fe y de hacer presente el amor de Dios en el mundo. Qué interesante. Hemos explorado diversas maneras de cultivar la fe a través de pequeños actos, desde prácticas devocionales hasta acciones concretas que nos acercan a los demás. Y no olvidemos la importancia de alimentar nuestra mente con lecturas inspiradoras, escuchar música que eleva el alma o simplemente pasar tiempo en la naturaleza contemplando la belleza de la creación. Es como si cada pequeño acto de fe fuera una pincelada que va dando forma a un cuadro más grande, un cuadro que refleja nuestra relación con Dios y nuestro camino espiritual. Y al final lo importante es encontrar aquellas prácticas que resuenen con nuestro ser interior y nos permitan experimentar una conexión más profunda con lo divino. Exacto. No se trata de seguir una fórmula rígida, sino de descubrir lo que nos ayuda a nutrir nuestra fe y a vivirla con autenticidad en el día a día. Y recordemos que la fe es un viaje, no un destino. Habrá momentos de luz y momentos de oscuridad, momentos de certeza y momentos de duda. Lo importante es no perder la esperanza y seguir caminando paso a paso, confiando en que Dios nos acompaña en cada paso del camino. Esas palabras me recuerdan al salmo que leímos al principio del programa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es una hermosa promesa de que nunca estamos solos, que Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y cuidándonos. Y con esa imagen de paz y confianza en mente, creo que es un buen momento para tomar una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos compartido hoy. Me parece perfecto. Invitemos a nuestros oyentes a que se tomen unos minutos para pensar en cómo pueden poner en práctica estos pequeños actos de fe en sus propias vidas. Y que recuerden que, aunque a veces las cosas parezcan difíciles o inciertas, la fe es una luz que nos guía en la oscuridad y nos da la fuerza para seguir adelante. Nos encontramos en un momento para reflexionar sobre este tema tan importante.
Después de la pausa, continuaremos nuestra conversación profundizando en la idea de que incluso cuando no vemos resultados inmediatos, las semillas de la fe siguen creciendo en nuestro interior. Retomamos nuestra conversación sobre la fe y cómo pequeños actos pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Antes de la pausa, hablamos de cómo cultivar la fe a través de diversas prácticas. Ahora, me gustaría profundizar en la idea de que incluso cuando no vemos resultados inmediatos, las semillas de la fe siguen creciendo en nuestro interior. Esa es una idea muy poderosa, sobre todo en momentos en los que nos sentimos desanimados o cuando las cosas no salen como esperamos. A veces es fácil dudar o perder la esperanza cuando no vemos cambios rápidos o milagros instantáneos. Es cierto, la fe no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos pruebas o desafíos. Pero recordemos que la fe no se trata de gratificación instantánea, sino de un proceso que se desarrolla con el tiempo. Como bien describe el libro Paciencia y Esperanza, cultivando la fe en tiempos difíciles. En ese libro, el autor compara la fe con la siembra de una semilla. No podemos esperar que la semilla germine y crezca de la noche a la mañana, ¿verdad? Requiere tiempo, cuidado y paciencia para que la planta se desarrolle y dé frutos. Exactamente, la fe es similar. Requiere tiempo para que eche raíces en nuestro corazón, para que crezca y se fortalezca. Y al igual que una planta necesita agua y luz solar para prosperar, nuestra fe necesita ser nutrida a través de la oración, la reflexión, las buenas acciones y la conexión con nuestra comunidad de fe. Hablando de comunidad, creo que es importante destacar el apoyo que podemos encontrar en otras personas que comparten nuestra fe. A veces, cuando nos sentimos solos o desanimados, la compañía y el aliento de otros creyentes pueden hacer una gran diferencia. Absolutamente. En su diario mencionaste que has encontrado mucha fortaleza en tu grupo de oración. Sí. Compartir experiencias, orar juntos y apoyarse mutuamente puede ser un gran consuelo y una fuente de inspiración en nuestro camino de fe. Ujú. Sí, me ha ayudado mucho a sentirme acompañado y a recordar que no estoy sola en este viaje. Y hablando de viajes, creo que es una buena analogía para la vida de fe, ¿eh? Hay momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de claridad y momentos de confusión. Es una excelente comparación. La fe no es un camino recto y sin obstáculos, sino un viaje con altibajos. Habrá momentos en los que nos sentiremos cerca de Dios y otros en los que nos sentiremos más distantes. Pero lo importante es no perder de vista nuestro destino final, que es la unión con Dios. Y para mantenernos en el camino, recordemos la importancia de esos pequeños actos de fe que hemos estado explorando a lo largo de este episodio. Sí, esos pequeños gestos de amor, de servicio, de oración, de conexión con Dios y con los demás son los que nos sostienen en el camino y nos ayudan a crecer en nuestra fe. Es como si cada pequeño acto fuera una piedra que colocamos en el camino creando un sendero firme que nos conduce hacia una vida más plena y llena de significado. Y al final, lo importante no es la cantidad de piedras que colocamos, sino la constancia y la intención con la que lo hacemos. Cada pequeño acto de fe, por humilde que sea, tiene el poder de transformar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Qué hermoso mensaje para concluir nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre la fe y los pequeños actos que pueden cambiar nuestro día. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes. Espero que esta conversación les haya inspirado a cultivar su fe y a descubrir el poder transformador de los pequeños actos de amor y esperanza. Y a todos nuestros queridos oyentes les recordamos que pueden encontrar más inspiración y reflexiones en nuestro podcast Evangelio Expreso, disponible en su plataforma favorita. Hasta la próxima. Que la paz y la bendición de Dios estén con ustedes.